Bueno, pues quizá usted está enterado, es un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, despenaliza el aborto en todo el país, a nivel federal, pues. Con esta decisión, la Corte dice que las instituciones federales de salud en todo el país tendrán que dar el servicio obligatorio a las mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo soliciten. La primera sala de la Suprema Corte resuelve hace 2 días, el miércoles, que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Voy a platicar con la maestra Rebeca Ramos. Ella es directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida. Doña Rebeca, muchas gracias y buen día, ¿eh? Hola, buen día, Oscar Mario. Un gusto saludarlo y a su auditorio. Bueno, esto provoca siempre muchísima controversia, ¿no? Opiniones Sí. muy encontradas, pero pues fortalece la libertad de decidir, que es lo más importante de cada mujer, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que ahí cada quien, por supuesto, tiene derecho a opinar y a pensar lo que considere en términos del inicio de la vida, pero si nos consideramos un Estado democrático, un Estado de derecho, pues yo creo que es definitivamente una resolución que hay que celebrar en torno precisamente a el reconocimiento de las libertades. Sí, porque, bueno, ya están llegando comentarios, dice... estaba totalmente obsoleto el criminalizar el aborto. ¿Estaba criminalizado en algunos estados de la República, maestra? Sí, sigue y todavía continúa en 20 estados. ¿Cómo todavía? Pero todavía con el fallo de la Corte, ¿qué? El fallo de la Corte lo que resuelve es la inconstitucionalidad del aborto en el Código Penal Federal, pero tenemos a nivel de materia penal tanto un código federal como códigos estatales penales, y ahí en 20 estados de la República permanece este delito. Esperaríamos que los congresos de la Unión pues escuchen los criterios los congresos de los estados escuchen este criterio de la Corte y pues reformen estos códigos para dejar de considerar el aborto como un delito. Oiga, pero ¿pueden apelar? No. Entonces, ¿qué falta con los estados, con los congresos estatales, perdón? Pues con los congresos estatales lo que falta es que se lleven a cabo los procesos legislativos de esos 20 estados. Tenemos desde GIRE una estrategia legal en donde hemos presentado amparos en contra de todos los códigos penales que penalizan el aborto. Uno de ellos era el Código Penal Federal. Recibimos esta resolución de la Corte el miércoles pasado, pero quedan por resolver los otros 20 amparos. Entonces, si no es a través de los congresos, pues esperaríamos que a través de las sentencias de estos amparos logremos la despenalización ahora sí en todo el país. Entonces, ¿el fallo de la Corte no entró en automático el miércoles y nada más? No, y el fallo de la Corte tiene efectos únicamente sobre el Código Penal Federal. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, los estados de la República tienen que hacer lo propio para cumplir, ¿es como una especie de mandato o lo van a analizar y pueden rechazarlo? Pueden, a ver, si no han recibido una sentencia en contra del Código Penal de su estado en específico, pongamos el caso de Guanajuato. En el caso de Guanajuato no se ha emitido todavía una sentencia en contra de este Código Penal, entonces el Congreso de ese estado no está obligado el día de hoy a reformar. Sin embargo, podría llevar a cabo un proceso como lo hizo en su momento el Congreso de Veracruz, el Congreso de Hidalgo en el año 2021, seguir un proceso legislativo y reformar su código penal y sin necesidad de que existiera una sentencia. A ver, pero esto sigue dejando a muchas mujeres en una especie de estado de indefensión. ¿En cuántos estados de la República? ¿En 20? En 20 todavía. ¿20 Sí, no, de 32?
Exactamente, el proceso es largo porque tenemos este sistema federal muy complejo en donde, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Estados Unidos, con una sola resolución de la Corte en 1973 se despenalizó el aborto. Lamentablemente esta decisión se cayó el año pasado, pero en el caso de México tenemos que ir código por código penal. Entonces, ¿hay 2 estados de la República donde sí se permite abortar? Exactamente. Bueno, imagino que cualquier mujer puede acudir a estos 2 estados y toma esa decisión, ¿no? Sí, aunque tenemos ahí pues ciertos problemas de implementación, como sucede en nuestro país, no siempre lo que está escrito en la ley se implementa de manera automática, pero en general sí hay esa posibilidad para las mujeres que están en estos estados. Sin embargo, el fallo del miércoles pasado es muy importante porque, como bien lo señaló al principio, el que las instituciones federales de salud tengan ahora ya la obligación de proveer los servicios, y estas instituciones están en todo el país, abre la puerta para las mujeres que se encuentran en alguno de estos 20 estados que siguen teniendo esta legislación estatal que criminaliza, para acudir a los servicios federales y entonces ahí sí poder llevar a cabo un aborto legal y seguro, pero tiene que ser dentro de esas instituciones federales. Entonces, ¿cuándo se aplicará el fallo de la Suprema Corte que despenalice el aborto en estos 20 estados que faltan? ¿Cuál es el caminito jurídico? Pues así, si lo pudiera explicar en términos muy sencillos. Claro que sí, el caminito jurídico es que vayan ya sea la Corte o los tribunales federales resolviendo estos 20 amparos que va cada uno en contra de los códigos penales estatales. Habrá que esperar, yo calculo que será 1 año, máximo 2, para que en todo el país, ahora sí, todas las leyes, ya no existe este delito absoluto de aborto. Entonces, en 2 años se homologa esto que despenaliza a la Suprema Corte. Es un aproximado porque, bueno, los tiempos de los procesos dependen de cada amparo, pero diríamos que más o menos eso es lo que tardaría en promedio. ¿Pero algún estado de la República podría resistirse? Si ya existe una sentencia de amparo, no. Y si se generan en los mismos términos que se generó esta sentencia del día miércoles, en donde se ordena directamente al Congreso de la Unión a reformar el Código Penal Federal, no hay posibilidad de resistirse frente a una sentencia de ese tipo. Oiga, pero vamos a poner un Congreso, el de Morelos, que ahorita nos enteramos que son solo 20 legisladores y legisladoras. Si la mayoría dice no pasa, o ¿es por aritmética simple o cómo funciona? No, ahí si se emite un amparo como el del miércoles pasado en contra del Congreso de Morelos, ellos tendrían que acatar esta decisión. Ah, ok. Y, exactamente. Entonces, en 2 años estiman ustedes que el fallo de la Suprema Corte estará ya vigente en todo el país. Eso esperamos. Ojalá que los congresos no se esperen a las sentencias y que hagan sus procesos antes de ello, pero bueno, no hay manera de obligarles antes de las sentencias. Bueno, la tragedia en este país es que no existe en la práctica, ¿no? Pues ahí en teoría sí, una democracia representativa y pues ¿cuándo nos hacen caso los legisladores federales y locales? Ni siquiera los conocemos. Sí, es una cuestión bastante compleja. Pues sí. Bueno, pero está usted optimista, dice, espera que en 2 años máximo el fallo de la Suprema Corte que despenaliza el aborto quede a nivel federal, pues. No, a nivel federal tendrá que quedar en los próximos meses, más bien a nivel nacional, un poquito pues con... ¿Cuál es la diferencia federal-nacional? Sí, la diferencia entre federal y nacional implica tanto las legislaturas estatales, todos los estados, como la federación. Lo federal nada más es justo a nivel de las instituciones federales, pero en ese caso en los próximos meses se estará implementando. Bueno, pero van bien, es una buena corrección y cambio de rumbo hacia la libertad, pues.
Definitivamente, vamos por muy buen camino y la Corte ha puesto pues las bases para que ello sea posible. Le aprecio mucho su tiempo, maestra Rebeca Ramos. Muchísimas gracias. Buen día. Con Banorte, el adelanto